Buenas tardes, señorías. Iniciamos hoy la comparecencia 24 de octubre, conforme a los acuerdos del 5 de septiembre, con la comparecencia de don Luis Lacasa Haidt, piloto en activo, decano de la COPAC desde 2009 hasta el 2016, correcto, ¿no? El marco de la comparecencia está en lo sujeto en la Ley Orgánica 584. En esta línea le he dado traslado al compareciente de la posibilidad de poder asistir acompañado, así lo ha hecho. Y en este momento la presidenta hace saber, y en ese marco al compareciente, que voy a velar por salvaguardar sus derechos, y le hago saber también que conforme al artículo 502.3 del Código Penal viene obligado a no faltar la verdad en su testimonio. El formato de la comparecencia es el acordado, 10 minutos de exposición del compareciente y luego los grupos de menor a mayor durante 10 minutos, pregunta-respuesta, agrupación de preguntas, agrupación de respuestas. Cuando usted quiera, señor Lacasa, tiene su tiempo. Va a tener que rodarse un poquito, sí. O aquel, donde, como usted prefiera. Así, más cerca, y quitamos un poco esta pantalla de en medio, con lo cual tengo una mejor perspectiva desde aquí para ver sus señorías. Mi nombre es Luis Lacasa Haidt, y en primer lugar quiero manifestar mi máximo respeto y afecto por la Asociación de Víctimas del accidente JK 5022 y por sus familias. Quiero expresar la importancia que para mí representa esta comisión de investigación. Actualmente resido fuera de España y se me ofreció la posibilidad de comparecer por videoconferencia, pero he considerado necesario viajar y estar apenas 12 horas en Madrid para comparecer personalmente ante ustedes y contribuir así de forma directa a los objetivos de la comisión. Soy comandante de líneas aéreas, empecé a ejercer mi profesión en el año 1973 y tengo más de 23.000 horas de vuelo. Entre los años 2009 y 2016 fui decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, que es una corporación de derecho público adscrita al Ministerio de Fomento y que representa la visión profesional de los pilotos ante la Administración, la industria y la sociedad. De acuerdo con los estatutos del Colegio de Pilotos, una de sus funciones es velar por la seguridad y la legalidad de las operaciones de vuelo para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como usuarios del transporte aéreo y de la aviación comercial. Y lo menciono porque esta función, entre otras, siempre ha guiado y guía la actividad del Colegio de Pilotos. De los estatutos del Colegio de Pilotos, además, emana un elemento fundamental, y es el compromiso de los pilotos con la seguridad aérea. Y así lo sentimos por dos razones principales. Primero, porque nosotros, los pilotos, volamos con nuestros pasajeros, y por la gran responsabilidad que implica nuestra profesión como profesión de servicio directamente vinculada a la seguridad de las personas. En lo que respecta a la aviación, por mi experiencia profesional e institucional, tengo claro cuál es el pilar básico de la seguridad aérea, y es la confianza. La confianza en la autoridad aeronáutica, la confianza en los operadores, la confianza en los órganos de investigación y la confianza en el sistema de reportes para notificar cualquier problema. Pero la confianza evidentemente no se impone, sino que se obtiene o se pierde en función de las actitudes. Como seguramente ustedes mismos han podido comprobar en las diferentes comparecencias, hay actitudes que generan confianza, como la empatía, la transparencia, la voluntad de colaboración y el rigor. Y de la misma manera hay actitudes que la menoscaban, como la ocultación, la prepotencia, la arbitrariedad o los prejuicios. Pues bien, en nuestro país ese pilar básico, que es la confianza, apenas se sostiene por la falta de una actitud real, de mejora, de escucha activa, de conocimiento y, en definitiva, de búsqueda de la excelencia. Para mejorar y reforzar nuestro sistema de transporte aéreo y dotarlo, por tanto, de más seguridad para prevenir accidentes, es necesario tener la actitud de ir más allá de la norma. Sin embargo, la Autoridad Aeronáutica Nacional tradicionalmente se ha conformado con medidas cosméticas, con inspecciones burocráticas y con correcciones meramente formales para cubrir el expediente. Ha eludido su responsabilidad a la hora de encarar de forma decidida y transparente los problemas. Y la consecuencia es que en los últimos años predomina la desconfianza. Les doy unos datos concretos. En el año 2011, en el Colegio de Pilotos pusimos en marcha una encuesta que denominamos Aerobarómetro y que con carácter anual mide el nivel de confianza que los pilotos tienen sobre varios aspectos, entre ellos las instituciones del sector de la aviación comercial.
La confianza media de los pilotos en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea es de 3,5 sobre 10 y consideran que no promueve la cultura de seguridad ni supervisa adecuadamente las operaciones. La confianza media en la Comisión de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil es de 3,8 sobre 10 y su independencia ha recibido una valoración que oscila entre 1,2 y el 2,4. Estas cifras creo que hablan por sí solas. En el caso de la CIAIAC, su labor genera desconfianza entre los profesionales del sector y entre las víctimas. Hay diferentes actuaciones e informes que hacen que la efectividad a la hora de prevenir futuros accidentes, su credibilidad y su independencia estén cuestionadas. Sin duda, el informe de la CIAIAC sobre el accidente Spanair es uno de ellos. Ese informe no sirve para la prevención de accidentes por dos motivos. Porque presenta importantes deficiencias, entre ellas carencias de conocimiento en algunas materias y muy especialmente en la parte operacional. Muchas de esas deficiencias están reflejadas en la revisión independiente del informe que hizo el Colegio de Pilotos. Y porque destila la falta de actitud necesaria para cambiar y mejorar. Volvemos al tema importante, que es la actitud. En definitiva, ha alimentado la desconfianza. No hay nada que más frustre a las víctimas y a los profesionales que percibir esas actitudes que certifican que el camino para mejorar la seguridad está lastrado por mentalidades burocráticas inadecuadas. Todos tenemos que colaborar de forma transparente y honesta para prestar a nuestros ciudadanos un servicio lo más cercano posible a la excelencia. Por eso una tragedia como la de Spanair solo puede definirse como un fracaso colectivo de nuestro sistema de transporte aéreo y debemos hacernos dos preguntas. La primera, cuando sucede un accidente, ¿qué podría haber hecho yo para lograr evitarlo? Y la segunda, ¿qué puedo hacer para que no se repita? Hace falta una actitud transparente y constructiva, mucho criterio y experiencia para promover cambios que permitan a la autoridad aeronáutica recuperar la confianza y la credibilidad en la labor que tienen encomendada de supervisión y de control. En el caso de la investigación de accidentes, desde 2009 el Colegio de Pilotos ha planteado la creación de un órgano multimodal que tenga la independencia y los recursos adecuados y que debería rendir cuentas directamente al Congreso de Diputados. En el 2018 parece más necesario aún ese cambio de modelo, que evolucione hacia una investigación sistémica de los accidentes. Para cometer cualquier tipo de mejora del transporte aéreo siempre encontrarán el apoyo y el conocimiento de los pilotos. En el caso de los colegios profesionales, además, tiene una función consultiva que todas las instituciones pueden y deberían aprovechar. Es necesario cambiar las actitudes para que las instituciones aeronáuticas actuales o futuras generen la indispensable confianza. Esta comisión se ha creado como consecuencia de un sistema que tiene un gran margen de mejora y por la determinación de las víctimas para esclarecer las causas de la tragedia. Una tragedia con 154 fallecidos, 18 supervivientes. Por las víctimas, por sus familias, por la sociedad que debemos construir entre todos la seguridad de nuestro transporte aéreo. Por último, quiero agradecer muy especialmente la generosidad y el inmenso esfuerzo de la Asociación de Víctimas para que su sacrificio sirva para mejorar la seguridad de las operaciones aéreas. Esa generosidad debe ser correspondida por todos nosotros y especialmente por sus señorías, que tienen la capacidad y las atribuciones para legislar, conseguir ese cambio de actitudes que nos permitan generar esa confianza indispensable en favor de la excelencia en nuestra seguridad aérea. Muchas gracias y me pongo a su disposición para contestar todas sus preguntas lo mejor que sepa. Porque... Muchas gracias, señor Lacasa. Empezamos por el grupo mixto. Señora Brama, su tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. Para mí es un honor volver a coincidir con don Luis Lacasa después de 8 años. No pude saludarlo antes de empezar, porque me ayudó muchísimo en la primera comparecencia que hubo aquí, cuando el accidente de Spanair, donde yo no sabía ni lo que era un flap, ni un tow, ni nada de nada. Y bueno, pues durante muchos días y muchas horas, pues me permitió hacerme una idea. Me he acordado mucho de usted a lo largo de esta comisión, porque yo me alegro que usted esté en Qatar, porque ha sido tremendo. Desde gente
relacionada directamente, que bien por mentir o bien por indiferencia, esta portavoz le preguntó dónde estaba el día del accidente y dice, bueno, pues si era laborable estaría en el despacho y si no era día laborable estaría en mi casa. No, ni lo recuerda ni tenía interés en saberlo, ¿no? De gente que dice que todo se hizo genial y que tenemos el sistema de mayor seguridad y que además la culpa fue de los pilotos, fue un error humano. Cuando usted me explicó a mí, aparte de lo del queso, que me lo explicó por primera vez, lo que es al final una cadena de errores, que es muy difícil que un accidente se produzca por una sola circunstancia, ¿no? Y que de todo se aprende. Y ha sido desde luego muy triste el que esa comisión de investigación, ni siquiera gente que estaba sobre el terreno, por ejemplo, los servicios de emergencia, por aquí ha pasado el médico del SUMA, los bomberos, los que estuvieron una hora solos hasta que llegaron los primeros, ni siquiera le preguntaron cómo funcionaron, se limitan a decir funcionaron razonablemente bien los servicios de emergencia. Y que después incluso las pocas conclusiones que se llegan a acuerdo son recomendaciones y nadie hace seguimiento después de si esas recomendaciones se implantan, no se implantan, cuáles son fundamentales, ¿no? Y que aparte se oculten determinadas cosas, como pasó con Boy, que hay que decirlo, y que además yo, como a mí nadie me manda, como decía mi abuela, niña, tú te mandas sola, pues lo puedo decir claramente una comisión. Usted, de las 5 preguntas que tenía, ya hay 3 que la ha contestado inicialmente. Yo me voy a centrar en 1 o 2, porque sé que además es mucho más importante lo que usted diga que lo que tenga que decir yo, ¿no? Me ha encantado que diga otra vez esas 2 preguntas. ¿Qué pude hacer yo y qué podemos hacer? Y nosotros estamos en el momento, el día y la hora, que es lo que nos preguntamos como diputado, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo le quería preguntar, porque las otras ya las ha contestado usted, ¿por qué motivo decidieron hacer la revisión del informe final de la SIAC? ¿Se lo pidió la Asociación de Víctimas o fue a iniciativa propia de la COPAC? Bueno, nosotros desde el principio tuvimos una relación muy estrecha con la Asociación de Víctimas. La Asociación de Víctimas son víctimas de nuestra industria, son víctimas de nuestro sistema de transporte de miel. Desde el principio les dijimos que la causa principal era precisamente un error de nuestros pilotos, pero que no nos podíamos quedar ahí. Había que ver por qué se había producido ese error. ¿En qué situación habíamos puesto a esos pilotos, todos, la industria, para tener una presión que les hace que en un momento determinado cometan un error que puede suponer una catástrofe como la que supuso aquel día? Después teníamos unas grandes expectativas, muchas expectativas y muchas esperanzas en esa comisión de investigación de accidentes. Llevó su tiempo, llevó mucho tiempo esa comisión de investigación de accidentes. A eso nos tenía acostumbrados ya la CIAIAC. Llevábamos mucho tiempo diciéndole a la CIAIAC que había que hacer las investigaciones con tiempo, de forma que fueran efectivas a la mayor brevedad, para que esas recomendaciones pudieran servir para prevenir otros accidentes. Teníamos 1 año y 2 meses antes un precedente similar en Lanzarote, con un avión de Mapjet que despegó en estas mismas circunstancias. Pero claro, cuando vimos el grueso del informe de la CIAIAC, en el cual se hacen en algunos aspectos técnicos unos análisis muy detallados de determinadas cosas, pues efectivamente ves que en algunos aspectos tienen digamos que una competencia técnica muy importante, y en otros, sin embargo, faltan muchísimas cosas. No creo que sea cuestión de mala fe, es sencillamente de desconocimiento. Era muy incompleto. Aparte de que era muy incompleto, luego las recomendaciones eran recomendaciones al mundo general, como si el accidente se hubiera producido, no sé, en alguna parte del mundo que no fuera España. Los que tienen capacidad de solucionar muchos de los temas que se demostraban en ese informe son nuestra autoridad aeronáutica y son nuestros operadores y somos nosotros. Pero se le hacía a OACI, a la FAA, a EASA, solamente 3 recomendaciones para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y esas son que vigilen las recomendaciones, las 3 recomendaciones que le han hecho a Spanair. Simplemente de que se hagan las cosas con rigor. Al final, es nada más que eso. Pero es que hay alguna recomendación que sinceramente no sé si es por desconocimiento y porque no saben pero esa recomendación de que no se pueden utilizar los teléfonos móviles en los aviones,
es que no sé cómo calificarla. O sea, de todo lo que ellos exponen, el uso que se hace de los teléfonos móviles es cuando abandonan la pista con el avión parado, utilizar su teléfono móvil, que en vez de ser un detrimento para la profesionalidad de los pilotos, es todo lo contrario. Demuestra su profesionalidad para llamar a su compañía y pedirle mayor información acerca del problema que están teniendo. Con el avión parado, sin ninguna función en ese momento, el freno de aparcamiento puesto, no están incurriendo en nada. En las compañías modernas, ese procedimiento está perfectamente contemplado, pero no se usa un teléfono móvil particular del comandante, se usa el sistema de SATCOM que tiene el propio avión para poder ponerse en comunicación con tu compañía. Y la otra comunicación que se hizo era, mientras estaba investigando la posible solución de la avería, el que el copiloto, que no tiene en ese momento ninguna función asignada a bordo, llame a su novia para decirle: oye, vamos a llegar tarde porque tenemos un problema técnico. Evidentemente fue una gran frustración el informe que emitió la CIA. Una gran frustración para nosotros como profesionales, porque podría haber sido muchísimo más directo a su función, que es prevenir accidentes en el futuro, y evidentemente una grandísima frustración para las víctimas. A la raíz del informe hicimos una rueda de prensa conjunta expresando nuestra frustración, porque es lo que había supuesto, una frustración, y nos pidieron si se podría hacer una revisión técnica de lo que fue el informe. Y esa revisión se hizo con los mejores expertos que pudimos encontrar, la hizo el Colegio de Pilotos, y la hizo de una forma muy exhaustiva, contando única y exclusivamente con la información que recogía el propio informe de la CIA, pero ampliando en todos aquellos aspectos donde se había quedado nada más que en la superficie. Ese es el motivo por el que hicimos esa revisión, y estuvimos mucho tiempo intentando ofrecérsela a la sociedad, un cambio de gobierno mientras tanto, y no pudimos ofrecerla más que mucho después, pero tampoco sirvió para gran cosa de lo que he dicho al principio. Cambiar actitudes es lo importante, cambiar actitudes, que seamos capaces de colaborar, que no veamos un enemigo en cualquiera que nos ofrece una colaboración, no, venimos de buena fe a colaborar, pero no fue posible. Le quería preguntar una cosa. Nosotros tenemos el informe de la COPAC, pero es bueno, yo creo, porque usted que sabe que tiene además esa capacidad de explicar las cosas, porque hasta yo le entendía, ¿no? Que nos dijera los hallazgos que a usted le resultan de vital importancia y por qué, con respecto a la investigación que hicieron ustedes, ¿no? Mire, con respecto a la investigación que hicimos nosotros, se podría resumir en 6 puntos muy claros, donde el informe, claro, nuestro informe es bastante exhaustivo, y yo creo que es bastante didáctico, porque está con tres apartados, donde es la redacción del informe, y luego lo que el informe debería haber recogido, expandiendo lo que había sido su investigación. Habría que haber profundizado mucho más en el tema del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave, ¿no? O sea, a cualquiera que se dedica a que si tú te has pasado 5 días en la inspección técnica de tu coche te van a poner una multa, que le digan que un avión comercial que transporta pasajeros vas a hacer sin haberlo revisado previamente o haber tenido digamos que una inspección más exhaustiva, le amplía su certificado de aeronavegabilidad, pues no parece que sea muy correcto. Un tema importante, muy importante, el programa de análisis de datos de la flota de MD-80 de Spanair. Era un requisito que existía ya dentro de la Unión Europea a nivel internacional, el tener estos sistemas funcionando. A raíz del informe se comprueba que no estaban funcionando y que la autoridad tampoco había hecho nada para que estos sistemas de análisis de datos de la cabina pudieran estar funcionando. Las pruebas de los ensayos en vuelo. Están muy bien las pruebas de los ensayos en vuelo. Para hacerlo una recomendación, que de hecho viene recogida en el informe, de que se practiquen esas pérdidas y que los simuladores sean capaces de hacer esa simulación de las pérdidas, que hasta el momento no son capaces de hacerlo. Es una asignatura que seguimos teniendo pendiente en la industria, O sea, temas de pérdidas, de pérdida de sustentación del avión a gran altura la hemos tenido en el Air France y ha seguido habiendo incidentes de este tipo. Pero cuando lo que se perfila de cómo se afronta este tema en la Comisión de Investigación de Accidentes es más que nada para decir que los pilotos eran tan torpes que no fueron capaces de volar ese avión en esas condiciones,
No, el avión no estaba certificado para volar con esas condiciones, ni las tripulaciones tenían el entrenamiento adecuado para volar en esas condiciones. La gestión y el tratamiento de las listas de equipo mínimo de la MER, el despacho de vuelos de la aeronave. Si cuando vas a intentar afrontar una avería, una deficiencia técnica en el avión, en el manual de mantenimiento del avión, aunque dice luego también en la parte del informe que tampoco se consultó el manual de mantenimiento del avión, ¿no? Pero si cuando lo vas a consultar ves que eso que está pasándole al avión no está recogido y pones a buscarte otro medio alternativo que pudiera encajar, y entonces, bueno, pues entonces si no funciona en tierra, entonces lo que hacemos es que los activamos y entonces ya no funciona ni en tierra ni en vuelo, y con eso ya... Pues es buscar un poco buscar caminos alternativos que no son recomendables en aviación, ¿no? Esto es una práctica que tenía que haber detectado la supervisión del Estado, y si hubieran tenido un sistema de análisis de datos de vuelo, también se podrían haber tenido muchos más datos en ese sentido. El tema del avión de MAPJET del año anterior, 1 año y 2 meses antes. Teóricamente es un avión que no ha tenido daños catastróficos, tiene sus sistemas de grabación de datos en cabina, los tiene íntegros, tienes a los pilotos que lo pilotaban, a los que hicieron el mantenimiento, lo tienes a todo. Se tendría que haber tenido la investigación de ese accidente preparada en el término de 1 año. Si hubiera estado realizada en el término de 1 año, todos habríamos vuelto a tener en la cabeza la posibilidad de que un avión pudiera despegar con una configuración inadecuada sin que funcionara el sistema de aviso del avión, sobre todo porque estuviera en modo vuelo. Pues es una oportunidad perdida de haber podido evitar el accidente, ¿no? Y luego la reacción de los tripulantes ante una alarma de TOWS. O sea, en todos los aviones, cuando tú vas a iniciar el despegue, en el momento que tú metes potencia para iniciar el despegue, si suena una alarma, inmediatamente retrasas el mando de gases, paras el avión y miras a ver qué es lo que está pasando. Si consigues saber qué es lo que está pasando, lo corriges, vuelves a la cabecera y inicias el despegue con todas las garantías del mundo. No funcionó. Todo eso se pasa un poco de soslayo. Eso es lo que consideramos que era lo más importante de los temas que había que tratar, que había que haber profundizado del accidente del avión de Spanair. Y ahora ya solo 2 preguntas muy cortas, señora presidenta. Parece que la CIA tenía un acuerdo firmado con la COPA para que los pilotos colegiados intervinieran en las investigaciones. ¿Está en vigor todavía o no lo está? Este acuerdo estuvo en vigor hasta el año 2014, pero bueno, es un acuerdo de mínimos. O sea, es un acuerdo de mínimos donde nos piden colaboración y nosotros siempre estamos dispuestos a prestar la colaboración. Pero claro, la colaboración cuando te la piden desde un punto de vista meramente, digamos que instrumental, donde tu labor va a ser puramente secundaria, para aquellas labores muy específicas que te encomienden de investigación de un punto concreto en los cuales ellos tienen dudas o no tienen el conocimiento necesario, donde el investigador que participa y colabora en la investigación luego no tiene ninguna capacidad de ver que sus conclusiones hayan sido correctamente reflejadas en lo que es el informe final, sino que sencillamente cuando sale el informe tiene la sorpresa de que ninguno de los puntos que él había sugerido o criterios que había expresado han sido contemplados. Evidentemente, al final parece más que es una coartada de decir que hay una colaboración que sea una colaboración realmente buscada. Desde ese punto de vista, sucedió que cada vez era más complicado el colaborar con la Comisión, hasta que ya en el año 2014 el convenio que querían firmar era que nosotros les proporcionábamos, pero nosotros también teníamos que pagar todos los desplazamientos, todos los gastos en que incurrieran los colaboradores que fueran a trabajar con la CIA. Ya, evidentemente el colegio no tiene una capacidad financiera suficiente como para poder sufragar eso. Y se interrumpió el convenio de colaboración. Pues don Luis, muchísimas gracias por su comparecencia. Yo me tengo que ir un momento, después volveré, pero desde luego voy a oír y volver a subrayar, porque esto se recoge en vídeo y en acta, todo lo que ha dicho. Creo que es fundamental. Y sobre todo la valentía, ¿no? Y porque vuelve a decir que esa famosa pregunta, ¿qué podemos hacer? Para así no evitarlo, por lo menos, todo lo que se puede hacer no vuelva a suceder. Muchísimas gracias, don Luis. No solamente qué podemos hacer, sino qué no hicimos que podríamos haber hecho. Muchas gracias, señor Orama. Seguimos el grupo Esquerra Republicana. Señor Margal, su tiempo.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Lacasa. Como ha dicho mi compañera, usted ha sido muy valiente en su intervención inicial. No estamos acostumbrados a comparecencias donde el compareciente pues es valiente y expone todo aquello que le parece que no ha funcionado y que propone medidas para que no vuelvan a suceder tragedias como la que sucedió en el vuelo de Spanair. Usted lleva muchos años como piloto y ha sido decano del COPAC. ¿Usted, después del siniestro del JK 5022, sentía presión como piloto, como decano del COPAC, por parte de la sociedad? En el sentido que usted ya ha apuntado en su intervención inicial que no sintieron todo el apoyo de la Administración. ¿Nos puede decir por qué? Nosotros hemos estado siempre abiertos a colaborar. O sea, es que el mandato que tenemos por parte de ustedes, del Congreso de los Diputados, cuando se creó el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, el mandato es muy claro. Tengo aquí los fines esenciales que nos asignan, ¿no? Entonces hay temas que son muy claros dentro de las asignaciones que ustedes nos dan, ¿no? Dice los fines esenciales son para satisfacer los siguientes fines esenciales: ordenar en el marco del ordenamiento jurídico el ejercicio de la profesión, procurar la observación de la deontología profesional, esto es muy importante, representar y defender la profesión, los intereses profesionales de sus colegiados sin perjuicio de las especificadas competencias de los sindicatos en materia de relaciones laborales, sobre todo realizar actividades de interés general propias de la aviación comercial que estime oportunas o le encomienden los poderes públicos. Estamos constantemente ofreciéndonos para que nos encomienden los poderes públicos. Es una de las funciones que tiene el colegio. El colegio es un instrumento potentísimo que tiene la autoridad para poder llegar donde no llega con los conocimientos o con los medios que tiene. Y luego, por último, y muy importante, y al que estamos totalmente entregados, es el velar por la seguridad y la legalidad de las operaciones de vuelo en garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos como usuarios del transporte aéreo y de la aviación comercial. Nosotros nos encantaría, estaríamos encantados de tener muchísima más capacidad de poder colaborar y de poder aportar conocimiento y de aportar confianza al sistema que nos hemos dado de transporte aéreo. Bien, gracias. ¿Cree que en un régimen de incompatibilidades ¿cree que un régimen de incompatibilidades de los miembros del Pleno de la CIAIAC es viable y deseable? ¿Y cree que eso redundaría en la transparencia y percepción de independencia? La percepción de independencia es un tema que está en todos los ámbitos de la sociedad por cómo se forman los plenarios, ¿no? El régimen de incompatibilidades, no sé, son términos jurídicos en los cuales habría que ver realmente la efectividad que tienen o que dejan de tener. Lo que sí que puedo aportar es mi experiencia respecto a cómo se hace la elección de los miembros del plenario de la CIAIAC, ¿no? Nosotros siempre hemos estado en constante contacto con todos los interlocutores que hemos podido para poder apoyarles, darles soporte, darles conocimiento, proponerles personas, etcétera. Cuando hubo el relevo del plenario de la CIAIAC después del accidente, nuestra sorpresa fue que se nombró una presidenta, que nos ofrecimos a ella para buscar algún miembro del plenario que tuviera la experiencia y sobre todo el conocimiento y la experiencia, porque la experiencia es fundamental para luego investigar accidentes. Nuestra sorpresa fue que nos invitó a su presentación, a su toma de posesión, y cuando fuimos a su toma de posesión todo el plenario estaba ya elegido. Y el piloto que podía representar ese conocimiento y la experiencia, pues era un piloto que era un perfil que no sabíamos muy bien con qué criterio se había elegido, porque su experiencia era militar fundamentalmente y de probador de aviones, ¿no?
Entonces, su experiencia en los dos campos fundamentales de la aviación, que es todos los trabajos de transporte medicalizado, que es donde está la mayor siniestralidad, de rescate, de extinción de incendios, no había ningún representante con el conocimiento de ese sector que tan necesario es, ni del transporte aéreo. ¿Cuáles fueron las cualificaciones que se pidieron para el resto de los componentes? Pues son desconocidas. Entonces estamos ahí entrando otra vez en esas actitudes que te hacen, que te generen desconfianza, ¿no? Pues, fue un nombramiento, pues, de aquella manera. Yo diría que oculto y, desde luego, ausente de cualquier transparencia. Sí. La siguiente pregunta que tenía era si cree que la CIA, que es independiente. Usted ya en su discurso inicial ya ha cuestionado su independencia y ahora ya prácticamente me ha contestado esta pregunta, por tanto paso a la siguiente. ¿Conocía usted la situación de la compañía Spanair los meses antes del siniestro? Y usted, que lleva muchísimas horas de vuelo y tiene mucha experiencia como piloto, ¿cree que este tipo de situaciones en la plantilla afectan a la plantilla a la hora de hacer un trabajo rutinario? Bueno, eso, hay muchos estudios realizados respecto a las incidencias que puede haber en la capacidad de concentración y en la capacidad de atención cuando tienes una situación en la cual tu compañía está atravesando una situación económica, digamos que precaria. Desde ese punto de vista, yo creo que la autoridad aeronáutica tenía ya cierta prevención acerca de la situación en la que se encontraba la compañía y yo creo que la inspección y la función de supervisión que tiene la autoridad sobre las compañías debería contemplar este aspecto muy especialmente. El accidente Spanair, es que son varios accidentes en los cuales una de las recomendaciones podría decir haber sido precisamente todo este tema, que es el tema de la contratación de pilotos. En el accidente previo de Mappiet, del que estamos hablando, uno de los indicadores fundamentales que había respecto a por qué los pilotos no tomaron las decisiones facultativas que deberían haber tomado de volver otra vez al aparcamiento cuando tuvieron ya esas indicaciones de señales de mal funcionamiento del avión. ¿Qué podemos esperar de una compañía que se monta de la noche a la mañana para operar aviones MD y que contrata a un piloto de 60 años con 21.000 horas de vuelo, o sea, una experiencia, pero que lo contrata en Argentina, otro piloto colombiano de 32 años, 2.000 horas de experiencia en el avión, que le dan todos los cursos de golpe en una mañana y una tarde y que les ponen a volar en esa compañía, que están completamente convencidos de que si vuelven otra vez al aparcamiento les van a considerar que son conflictivos y que les van a echar a la calle? Sí. Esto estamos hablando de hace 10 años, de 11 años en el caso del avión de Mappiet. O sea, es un precursor clarísimo de otros muchos problemas que ha habido a continuación de eso. Estamos viendo ahora todos los problemas que están teniendo determinadas compañías de bajo coste con el tema de cómo contratan a sus pilotos. Lo que es más importante, cómo se les da el entrenamiento recurrente a esos pilotos, que son freelancers y que tienen que ser ellos mismos los que se busquen las habichuelas para ver cómo se forman o cómo se entrenan. Hemos tenido un accidente también de una tripulación española en Mali, también, donde no fueron capaces de reconocer la pérdida y donde la misma autoridad francesa de investigación nos dice que cómo estaba hecha el tema de la formación, de la supervisión de los pilotos. El accidente de Cork también, de una operadora española, volando para una compañía que tenía su sede en la isla de Man. En fin, el transporte aéreo es una actividad muy, muy compleja y la operación de aeronaves es una actividad complejísima. No es fácil de supervisarla y por eso es por lo que creo que deberíamos tener una colaboración multidisciplinar de todos los involucrados en esta actividad para ser eficientes a la hora de investigar los accidentes, de dar las recomendaciones oportunas y sobre todo la actitud de asimilarlas, esté la recomendación hecha o no, cada uno, para garantizar la seguridad de las operaciones. Gracias. Y una última pregunta. ¿Cuál ha sido la relación del COPAC con la Asociación de Víctimas del JK 5022 en estos años? Bueno, yo creo que lo he dicho muy, muy claramente. La relación del COPAC con la Asociación de Víctimas ha sido de plena colaboración, de plena transparencia,
de pleno reconocimiento de la responsabilidad que tenemos como pilotos. Y sinceramente yo creo que uno de los agradecimientos mayores que podemos hacer a la Asociación de Víctimas es que en el primer aniversario de la tragedia nos invitaron a participar con ellos en el homenaje a sus víctimas. Y les puedo garantizar que si ya tienes una conciencia muy grande de la responsabilidad que adquieres al hacerte cargo de un avión, cuando ves las consecuencias, esa responsabilidad que adquieres y esa responsabilidad que tienes hacia los pasajeros que van a volar contigo en tu avión se acrecienta muchísimo más. Y yo creo que es una experiencia muy importante y hay que agradecerles muy especialmente el tesón, la generosidad que han tenido durante todos estos años ante la percepción que han tenido de que no se ha hecho lo suficiente por mejorar el sistema. Esa insistencia que han tenido a nivel nacional y a nivel internacional para conseguir que haya una conciencia colectiva de que la seguridad aérea se garantiza no solamente con unas recomendaciones y con un cumplimiento de las normas, sino con un convencimiento personal de que hay que ir más allá de la norma para buscar la excelencia. Yo creo que es un tema que le tenemos que agradecer todos los que participamos de la industria aérea. Bien, nada más, señora Casa, muchas gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Matar, por el Grupo Ciudadanos. Señora Rivera, su tiempo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias al señor Lacasa y especialmente yo creo que por las últimas palabras que ha dicho, porque agradecer a la Asociación de Víctimas su tesón, creo que su tesón nos ha traído a esta comisión de investigación, incluso 10 años después. Un agradecimiento también desde mi punto de vista para ellos y como diputada también se lo agradezco que lo hayamos hecho porque estamos viendo muchas cosas, están saliendo muchas cosas y aunque si bien es cierto que en este tiempo sí se ha mejorado, quizás sí se ha mejorado la seguridad aérea, aún nos queda mucho por hacer. Y me ha gustado mucho su aproximación también porque creo que todos los portavoces de esta comisión tenemos ese mismo espíritu de ver qué es lo que pasó, qué es lo que realmente falló y sobre todo pensar qué podemos hacer desde esta comisión, qué conclusiones podemos sacar para mejorar esa seguridad aérea que no vuelva a repetirse un accidente de esta envergadura, ¿no? Así que quizás empezaría por la primera pregunta con la que usted partía y es ¿qué no hicimos que podíamos haber hecho? Sé que es complicado, que quizás sean muchas cosas, pero me encantaría si nos pudiera decir dentro de cuáles son las principales críticas, o preguntado de otra manera, cuáles son las principales críticas que ustedes recogieron en ese informe que emitió el COPAC, precisamente del informe de la CIA-JAC que vieron que no era contundente. ¿Cuáles serían, en su opinión, esas acciones que no hicimos y que podríamos haber hecho? Las acciones que no hicimos que podíamos haber hecho era tener un sistema de supervisión muchísimo más riguroso del que teníamos. Esa es la principal acción que no tuvimos. Yo no me circunscribiría nada más en todo el periodo anterior al accidente de Spanair, no me circunscribiría nada más al accidente de Spanair, o sea, me circunscribiría también a todos los problemas que habíamos tenido y que seguíamos teniendo de falta de supervisión y de falta de apoyo a los profesionales que están en las otras áreas de la aviación, en la extinción de incendios, en el transporte medicalizado, en el búsqueda y salvamento. Todos esos sectores son unos sectores que estaban totalmente abandonados de la supervisión. O sea, estaban simplemente... Sí, un poco abandonados, ¿no? Estaban abandonados al buen hacer de los profesionales que estaban en esas empresas, en unas condiciones dificilísimas. Porque son empresas pequeñas, porque son empresas que están muy ajustadas económicamente, porque se sujetan a pliegos de condiciones técnicas donde gana prácticamente la subasta que lo hace más barato. Es un tema en el que habíamos trabajado también muchísimo, todo el pliego de condiciones técnicas. Es decir, que las comunidades autónomas, todos los que contratan ese tipo de servicios, hubieran tenido unos conocimientos técnicos que en los pliegos técnicos que tenían para esas contratas incluyeran las condiciones de formación, las condiciones de descanso, las condiciones de actividad que tenían todas esas personas que estaban en ese ámbito, ¿no? O sea, habíamos fallado mucho en la supervisión, habíamos fallado
mucho también en la protección de aquellos pilotos que tomaban decisiones de cara a la seguridad, que se veían afectados luego por decisiones arbitrarias por parte de su empresa porque consideraban que no habían tenido suficiente criterio económico a la hora de tomar sus decisiones. A los pilotos, cuando nos formamos desde el primer día, desde el primer momento en el que empiezas a volar el primer avión monomotor para que hagas tu primer vuelo solo, te están metiendo en la cabeza, estás constantemente mentalizado. Primero la seguridad. Es la seguridad lo primero. Y después ya va la eficiencia, ya va la economía y luego ya va la puntualidad. Pero son secundarios. Pero la actividad de comandante de una aeronave, ya sea de un helicóptero, ya sea de un avión de transporte de línea aérea, es una actividad facultativa que tiene una inmensa responsabilidad. Y lo que pedimos es que estén apoyados por la legislación y sobre todo estén apoyados por el supervisor si su actuación es correcta, y que no estén apoyados. El mismo colegio tiene un código deontológico. Cuando su actuación no fuera deontológica, estuviera fuera del marco de la deontología profesional, es el colegio el que tiene su comité deontológico para poder imponer las sanciones que estime oportunas de acuerdo con sus estatutos. ¿Qué mecanismos cuenta, con qué mecanismos, a raíz de esta pregunta se me ocurre otra, con qué mecanismos cuenta actualmente un piloto, sea de compañía aérea, sea de trabajos aéreos, de extinción de incendios, para denunciar una falta de seguridad en su empresa? Mira, ahí volvemos otra vez a lo primero. En estos últimos 10 años la aviación ha evolucionado inmensamente desde el punto de vista de la seguridad. Se ha hecho un esfuerzo grandísimo a nivel internacional, a nivel de OACI. En nivel de OACI llevamos trabajando y colaborando con ellos desde muchísimos años antes para conseguir en un momento determinado un anexo 19, es el último anexo que ha publicado OACI, que es un anexo que trata específicamente de los sistemas de gestión de la seguridad de las empresas. Impone un sistema de gestión de la seguridad a las empresas y les impone un sistema de supervisión de esa seguridad a las autoridades aeronáuticas. Todos estamos implicados en ello. Este sistema de gestión de la seguridad está basado fundamentalmente en la recopilación de datos, de información, de qué es lo que está pasando, para saber dónde estamos fallando antes de que se produzca un accidente. Es un sistema muy avanzado, es un sistema proactivo, es un sistema que te lleva a atajar los accidentes antes de que se produzcan en base a todas las deficiencias que... Para obtener esa información es fundamental la confianza. Es en lo que estamos al principio. Es nuestro gran objetivo, es que debe ser uno de nuestras metas, conseguir que haya una confianza de tal manera que el que haya cometido un error involuntario, el que haya tenido un suceso que podría haber significado un problema mayor que podría haberlo acercado a un accidente, todos los operarios, desde los pilotos hasta los estibadores, todo el espectro aeronáutico, pueda expresar sus inquietudes respecto a situaciones que podrían haber generado un accidente. ¿Y cuál sería ese mecanismo? O sea, como piloto, un comandante, se ve en una situación en que, pues, vamos a volver a 2008, el comandante de Spanair ve que realmente ese avión no está para salir, o ya quizás incluso haya visto ya hace tiempo que tenía ciertas deficiencias o que no estaba de la manera adecuada la forma de trabajar que tenía en Spanair. ¿Qué mecanismo tenía o qué mecanismo existe para que el piloto, a quién se tiene que dirigir, por decirlo de alguna manera, para decir, en mi compañía no estamos funcionando bien? ¿Se puede hacer de manera anónima? ¿Cómo se hace? Hay sistemas de reportes de la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea que además vienen recogidos, que vienen impuestos por el propio anexo 19 de la OACI, en lo cual tienes informes de notificaciones de sucesos que son obligatorios, que son una lista extensa de aquellas situaciones que se han podido producir a lo largo de un vuelo que tú tienes que necesaria y obligatoriamente reportar, y luego tienes una confidencial, un sistema confidencial de reportes en los cuales tú puedes hacer cualquier tipo de reporte, es confidencial y además, según la Ley de Seguridad Aérea del año 2011, la propia ley protege al que reporta. Precisamente en el desarrollo de esa ley tuvimos una intervención muy especial, luego proponiendo enmiendas para mejorar esa ley en muchos aspectos de la ley. Pero había una que era especialmente importante, y era proteger no solamente
al que informa de posibles situaciones de riesgo o de peligro que podrían haber sucedido dentro de la operación de esa aeronave, sino proteger también al que tomaba medidas concretas para garantizar la seguridad de la aeronave. Habíamos tenido experiencias previas en las cuales ha habido comandantes que habían sido despedidos luego por otros motivos en su empresa, pero precisamente por haber tomado decisiones que habían supuesto una demora y un parar un avión en un momento determinado. Desde ese punto de vista me gustaría también dar un dato que nos afecta a todos y que yo creo que es importante que lo interioricemos. La transparencia, la colaboración nos afecta a todos en nuestro ámbito. En aquella enmienda que presentamos nosotros a aquella ley para proteger también al piloto que tomaba decisiones que garantizaran la seguridad, fue aprobada en el Senado y luego volvió otra vez al Congreso para ser refrendada por el Congreso. Y estuvimos teniendo reuniones con todos y cada uno de los interlocutores responsables del área de lo que era la aviación de cada uno de los grupos parlamentarios. Todos comprendieron perfectamente lo que les estamos explicando y eran partidarios de aprobar esa enmienda. Esa enmienda finalmente fue votada en contra. ¿Y se acuerda del resultado? Fue votada en contra, para nuestra sorpresa fue votada en contra. Y dos diputados de muy alto rango dentro de sus responsabilidades dentro del Congreso vinieron a decirnos que se había votado en contra en base a un informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que venía a decir, porque no tuvimos nunca acceso a ese informe, que venía a decir que el admitir esa enmienda supondría darles una patente de corso a los pilotos para hacer lo que les diera la gana. Lo triste es que algunos de nuestros interlocutores tenían ese informe y cuando estuvimos debatiendo con ellos la posibilidad de sacar adelante esta enmienda, no compartió ese informe con nosotros. Yo sinceramente creo que eso es un caso clarísimo de ocultación y de deslealtad, no a mí como decano del colegio, sino simplemente como ciudadano. Si tienes ese informe en base al cual luego vas a recomendar que se vote en contra, lo leal habría sido haber compartido ese informe, haber visto en qué términos estaba escrito, haberlo comparado con la legislación internacional, haberlo comparado con el convenio de Tokio, que es el que... ¿A día de hoy no lo han conseguido? No, pues informe quizás si el resto de portavoces están de acuerdo, si nos da más datos al final de la sesión, podríamos intentar recabarlo desde la propia comisión. No es cuestión de ahora de mirar al pasado, de buscar responsabilidades, y yo creo que es mucho mejor mirar al futuro y que que cuando estemos debatiendo con los ciudadanos respecto a temas que sean legislativos, que actuemos con esas actitudes que he dicho, rigor, pero sobre todo transparencia, sobre todo lealtad, apertura e intentar ver la mejor vía por la cual podemos hacer la mejor legislación posible. Vale, creo que ya no me queda más tiempo, ¿no, Presidenta? Así que, bueno, creo que ha sido... Muchas gracias por su intervención, porque creo que ha sido muy importante. Veo que simplemente decirle que, ya que es una ley de 2011, sí que de alguna manera al menos hemos mejorado con respecto a la situación de 2008, ¿no? Que es un poco lo que decíamos, aunque sea porque venga forzada por la ACI, aunque sea porque venga forzado por Europa, sé que hemos mejorado y muchas veces sé que es por organismos internacionales, pero bueno, algo sí que estamos mejorando. Muchísimas gracias por... Lo hemos mejorado, pero nos queda mucho camino por recorrer. Nos queda muchísimo, está claro. Gracias. Muchas gracias, señora Rivera. Por el grupo Confederal Unidos Podemos, en Común Podemos y en Marea, señora Valido, su tiempo. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, señor Lacasa, y muchísimas gracias por estar aquí, entre otras cosas, porque nos va a aclarar muchas dudas que tenemos y empiezo ya para no consumir mucho de mi tiempo. Lo que le voy a preguntar, esta primera pregunta se lo voy a decir en base a su experiencia con 23.000 horas de vuelo, o más de 23.000, y por todo el mundo. Yo espero que me diga cuál es su opinión. Yo soy ingeniera técnica de obras públicas y una de mis atribuciones dentro de mi profesión es la construcción de pistas de aeropuertos. Yo, hasta donde yo sé, las pistas del aeropuerto tenían que ser todas en un mismo nivel y en un mismo nivel en superficie.
cuando estuvo aquí el bombero del aeropuerto que vino a hacer su comparecencia, nos dijo que entre las dos pistas del aeropuerto había una mina de sepiolita y que eso es lo que hacía que las dos minas estuvieran a distinto que las dos pistas estuvieran a distinto nivel. Según su experiencia, ¿se da este caso en otro aeropuerto? No que haya minas, sino que está a distinto nivel las pistas de un aeropuerto. Vamos a ver, todo el tema de la construcción de aeropuertos y en general todas las características técnicas de cómo debe estar construido un aeropuerto están recogidas y se certificaron posteriormente a este accidente con bastante prisa para ir certificando respecto a ese anexo de OACI y a esas recomendaciones de OACI cada uno de los aeropuertos españoles. Fue una labor que fue posterior y que fue muy exhaustiva y que llevó muchos años. No soy un experto en construcción de aeropuertos y creo que el diseño de aeropuertos también luego viene muy cuestionado también por la orografía que tiene el aeropuerto donde vayas a estar. O sea, es imposible alcanzar, digamos, eso, que el aeropuerto esté en un terreno llano suficientemente extenso en aeropuertos como puede ser el de La Palma o como puede pero ser estamos hablando de Madrid. El de Funchal. Estamos hablando del de Madrid, ¿no? El de Madrid, bueno, es un aeropuerto también donde podemos irnos mucho más atrás, donde se estaba rehaciendo el aeropuerto. Los pilotos, en la vocalía técnica del SEPLA en aquellos tiempos, que son muy remotos, sí que expusimos varias consideraciones acerca del aeropuerto de Madrid-Barajas. Al final el aeropuerto de Madrid-Barajas tiene 4 pistas que están limitadas en su uso porque solamente se pueden utilizar en una dirección, porque la otra está, por el propio diseño del aeropuerto, no es el más adecuado para ser el más eficiente, ¿no? Lo cual ya desde el principio da una idea de que el diseño no fue desde luego el más acertado y no se contó con lo que yo estoy diciendo otra vez, la colaboración es que nuestra actividad es una actividad tan multidisciplinar donde hay tantísimos conocimientos, tantísimos sectores implicados, que es fundamental esa comunicación entre ellos, ¿no? Y esa comunicación para ver cuáles son los problemas y cómo se pueden buscar las mejores soluciones. Pero parece que estamos en un tema, yo le llamo un poco de paranoia institucional, donde tú estás en tu departamento, en tu no sé cómo llamarle, ¿no? Porque para que no sea peyorativo, pero bueno, en tu departamento, en tu negociado, y parece que cualquiera que viene a ofrecerte colaboración parece que viene a quitarte parte de tus competencias. Sí. Y no, al contrario, lo que viene es a darte mayores oportunidades de hacer las cosas mejor. Desde ese punto de vista, a lo mejor habría que haber visto el coste-beneficio, que al final es lo que cuenta a la hora de construir un aeropuerto, cuánto habría costado los taludes que existen en ese aeropuerto, haberlos aplanado o por lo menos haberlos hecho con una pendiente que fuera asumible para que un avión que se saliera de la pista no pegara un salto en el aire, sí, y luego... Pero se da un caso de esto. Yo soy canaria, o sea, sí. en tipología de aeropuerto en Canarias tenemos varias porque depende del territorio, no es lo mismo el aeropuerto del Hierro que el aeropuerto de Gran Canaria ni el que los rodeo, pero aún así las pistas están todos a un mismo nivel. Sí. El del Hierro es corto, está al lado del mar, pero es que es una isla que es corta y hay que llevar a la gente porque si no, no se puede mover de la isla. Pero mi pregunta es, ¿se da en algún otro aeropuerto del mundo una situación en la que las dos pistas del aeropuerto estén separadas a distinto nivel? Bueno, es que el nivel técnico y de capacidad de construcción de aeropuertos en el mundo es muy diverso. Sí que hay muchos aeropuertos en el mundo que tienen esas características, pero estamos hablando de aeropuertos y de países y de capacidad técnica de países que es muy diferente de la que tenemos en Europa y de la que tenemos en España. Gracias. Los técnicos de mantenimiento, cuando los dos que vinieron a comparecer decían que fue el comandante el que tomó la decisión de volar el avión con la sonda RAD desactivada. Mi pregunta es, ¿los conocimientos de un comandante llegan a tanto como para tomar esa decisión en contra de lo que le pide? Bueno, de tomar una decisión aún en contra de lo que le puede, lo que le puede aconsejar el técnico de mantenimiento. Vamos a ver, el comandante de aeronave es una persona experta en operación de aeronaves. Bien. Y los técnicos de mantenimiento son expertos en volver a recuperar la aeronavegabilidad de una aeronave que tiene un problema concreto.
el cómo solucionar esa avería, el cómo analizarla, el cómo ver la causa raíz de que está provocando ese fallo concreto del avión, escapa mucho de la capacidad que tenemos los pilotos de poder analizarlo y de poder solucionarlo. El comandante apunta qué es lo que le está pasando al avión en su libro del avión, en el Technical Logbook, o sea, en el libro de mantenimiento del avión. Entonces, en ese libro, el comandante apunta, a este avión le pasa esto, esto y esto. El técnico de mantenimiento es el que viene y dice, esto que le está pasando a este avión corresponde a este artículo que hay en el manual de mantenimiento del avión y la forma de solucionarlo es esta, esta y esta, y entonces lo despacho de esta manera determinada. Bien, de cómo lo que recibe el comandante después de eso es un avión en el cual tiene desactivado el sistema de calefacción de la sonda de temperatura del... Entonces, el comandante tiene otro instrumento, que es el manual de equipo de equipo mínimo, ¿no? La Minimum Equipment List, el manual de equipo mínimo para poder despachar el avión y para poder volar. Ese manual es el que le dice al comandante, ¿puede volar este avión en estas condiciones? Puede volar, si no se espera que vaya a haber engelamiento, si no se puede una serie de condiciones, y para volarlo tienes además que hacer esta serie de operaciones adicionales a lo que tienes que hacer habitualmente cuando estás volando el avión. Si eso es así, el comandante acepta ese avión para volar en esas condiciones. Lo que el comandante es incapaz de saber es si la solución que le han dado a la avería o al problema que dice que ha tenido se ajusta o no a la realidad. En ese caso, era una forma de despachar el avión sin ver cuál era el problema a raíz de lo que estaba pasando, que le dejaba un sistema esencial para iniciar el vuelo inoperativo, del cual él no podía ser consciente. Entonces, el avión se lo entrega material como aeronavegable. Si está con la aeronavegabilidad aceptable, el comandante lo acepta. Precisamente esa incertidumbre que tiene la tripulación respecto a cómo se ha solucionado el problema que ellos han planteado es lo que les puede tener también distraídos de lo que es la operación del resto del vuelo hasta que tienen el accidente. Pero eso son meras hipótesis, son meros juicios de valor, son meros juicios de intenciones que no podremos saber nunca, pero lo que sí que deberíamos tener en cuenta es que cuando algo no se ajusta exactamente a lo que está escrito y existe la más mínima duda, hay que parar, hay que comprobar, y mientras tanto, si existe encima la posibilidad de un cambio de avión, se cambia de avión, y el otro avión que ha tenido ese problema ya además anteriormente, no se puede seguir con una avería repetitiva indefinidamente. A mí me ha pasado en un aeropuerto, me ha pasado en Tel Aviv con un mecánico de Turkish Airlines, que también una situación similar, de un problema que era intermitente, tuve que volver otra vez al Finger porque daba un fallo, y entonces el mecánico me dijo, bueno, pues hay que diferirlo, pero necesitamos un tema, o sea, un procedimiento concreto. Mi compañera dijo, dile simplemente que lo pruebe en tierra y lo intentas otra vez a ver si hay suerte. Y me dijo, mire, comandante, yo no puedo hacer eso, porque si yo hago eso, usted retrocede, le vuelve a dar el problema y vuelve a entrar y a mí me quitan la licencia. Eso en España no pasaba porque no hay autoridad aeronáutica representativa en los aeropuertos. Entonces, eso es un impedimento que tienes para poder realmente crear rigor en cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, ¿Qué le supone a una compañía en dinero y a un vuelo en el tiempo de retraso y también en las quejas el hecho de que un comandante decida cambiar el avión? Hombre, habría que evaluar, porque claro, que en cada caso es completamente distinto, ¿no? Depende de la duración del vuelo, depende del número de tránsitos que haya en ese vuelo, que luego vayan a coger otros vuelos en los cuales la compañía se tenga que hacer cargo de la manutención de esos pasajeros y luego acoplarles en vuelos distintos. O sea, que es que las cifras varían mucho de uno a otros, ¿no? Pero sí, es un gasto importante para una compañía aérea y bueno, pues al responsable de la operación que tiene que tomarla también le pesa mucho, y además cuanto más sea el retraso, mayor va siendo la presión que tiene para tomar una decisión que minimice el retraso. Durante los últimos años el COPAC ha sido muy crítico con algunos informes que ha emitido la CIA. ¿Han habido otros? O sea, lo que yo quiero saber es si existen otras investigaciones en las que el COPAC
ha diferido en cuanto a criterio al informe que emite la CIAYAC o solamente fueron críticos con el del JK 5022? Hemos sido críticos con muchísimos informes de la CIAYAC. Es que, de hecho, tenemos hecho un informe de todos los accidentes que había habido en ese mundo tan complejo y tan abandonado de la regulación y de la supervisión, que es el transporte medicalizado, la extinción de incendios, la búsqueda y salvamento. Había un montón de accidentes en los cuales simplemente se hacía un análisis muy técnico en algunas cosas, no se entraba para nada en todo el tema organizacional, no se entraba absolutamente nunca en el carácter sistémico que tenía ese tipo de accidentes y se despachaba el informe sin ninguna recomendación. Entonces, no era solamente el de... Es que podemos estar hablando del de Spanair, podemos estar hablando del de Mapjet, ya hemos dicho que si hubiera salido en tiempo y forma habría sido, probablemente pudiera haber sido una causa de no haber tenido ese accidente. Estamos hablando de toda esa serie de accidentes donde las recomendaciones eran prácticamente nulas y además donde tenían una capacidad de investigación, como puede ser el tema de la contratación de pilotos, que luego a la larga estamos viendo que está siendo un tema especialmente controvertido y especialmente importante. La incapacidad para haber hecho un análisis exhaustivo de aquel incidente que hubo aquí en Barajas con el día de las tormentas, donde 5 aviones decretaron emergencia de combustible por falta de combustible para poder llegar hasta el alternativo, ¿no? El informe, en vez de estudiar esos casos concretos, se remitió a otro caso anterior que no tenía nada que ver con este, que lo único que tenía que ver era que también había sido declaración de falta de combustible, ¿no? por bajo nivel de combustible, pero que no tenía nada que ver con el otro, que era muchísimo más importante y que era muchísimo más que nos permitía muchísima más capacidad de aprendizaje y de corrección de problemas que podrían haber afectado a la seguridad aérea. Nos vamos otra vez a esa actitud de cubrir el expediente con una cosa que no tiene que ver y que no nos permite realmente crecer en lo que es evitar accidentes en el futuro. Pues nada, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Galido. Por el Grupo Socialista, señor Franqui, su turno. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Lacasa, por su comparecencia y por sus palabras a esta comisión. Me gustaría recordarle que en abril de 2015 usted hizo una entrevista en ATC Press en la que el titular de la entrevista era: la seguridad aérea en España es una fachada sin contenido real. ¿Podría usted explicar más a fondo qué quería decir con ese titular que resume la entrevista en cosas concretas, me refiero, porque afectaba lógicamente a la seguridad, y sea bueno que desarrollara en cosas concretas a qué se refería? Bueno, lo estamos un poco recogiendo en todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? La situación en las que había, y yo lo que estaba poniendo en manifiesto ahí es que se tomaban muchas medidas que no tenían luego contenido real, que son más que nada estéticas, cosméticas, y que no tenían esa, digamos que esa necesidad real de mejorar, ¿no? Por ponerle un ejemplo concreto, nosotros hemos estado ofreciendo nuestra colaboración siempre y hemos estado buscando fórmulas para colaborar en todos los temas en los que creemos que había una deficiencia por parte de la autoridad aeronáutica. En el año 2010 nos hacen una auditoría donde se pone de manifiesto esas carencias que tenemos desde el punto de vista de contar con personal para el tema de la inspección aeronáutica, con los conocimientos y las capacidades adecuadas para aquella cosa aquel tema que estaban. Claro, la contestación que se da desde España es que pues que seguimos haciendo lo mismo, seguimos haciendo las contrataciones mediante el sistema de oferta de empleo público y que no se contratan a las personas adecuadas, pero que lo que se hace es que se suple eso con lo que se llama on-job training, es decir, con unos programas de entrenamiento en la función que puedan compensar esa falta de experiencia y de conocimientos. Sinceramente, la operación de aeronaves es suficientemente compleja como para que el responsable de las inspecciones de ese área tenga un título adecuado que garantice los conocimientos en ese área y, muy importante, que tenga la experiencia adecuada para poder hacer con criterio, con buen criterio, ese tipo de inspecciones que le permitan ser eficiente en su labor. Bueno, aquí en estos otros pilotos le hemos preguntado, usted creo que ha sido claro en su respuesta,
si no lo he interpretado mal, usted ha dicho que el piloto no está protegido a la hora de tomar una decisión de la envergadura de tomar la decisión de no hacer volar el avión porque puede haber una avería, como ocurrió en el accidente del que estamos hablando, ¿no? En otros comparecientes hablaban de que sí estaban protegidos, pero usted ha dicho con claridad que no está protegida actualmente esa decisión del piloto, ¿no? Y que, perdón, si el piloto asume tomar esa decisión, podría acabar en los tribunales sociales, por tanto, despedido. No, vamos a ver. Sí, vamos, ha habido casos de esos, ha habido casos de esos y no uno, ha habido varios casos en los cuales pilotos que han tomado decisiones en ese sentido luego han sido despedidos de sus compañías y se han tenido que buscar la vida en el ámbito del que estamos hablando, muy concretamente de extinción de incendios y de helicópteros. Hay varios pilotos que han tenido que irse fuera del extranjero a poder ejercer su actividad precisamente por cuestiones como estas. Ha habido comandantes que han sido despedidos, no solamente comandantes, sino copilotos que han sido despedidos también por haber tomado decisiones de este estilo, y podríamos poner ejemplos concretos, no sé si conviene descender tampoco a eso efectivamente. La protección que tienen los pilotos a la hora de tomar decisiones facultativas está en manos de sus compañías. Está en manos de sus compañías y en cómo sea esa compañía. Mire, en los sistemas de gestión de la seguridad del anexo 19 de OACI, el nuevo que ha salido, define a las compañías en tres categorías. Compañías generativas, aquellas compañías que son proactivas a la hora de enfocar la seguridad, que promueven la defensa y la capacidad de toma de decisión de sus empleados, de todos sus empleados, no solamente de los comandantes, respecto a temas que puedan afectar a la seguridad, que proporcionan seguridad también a aquellos que hacen reportes confidenciales respecto a los problemas que haya. Lo sé que son burocráticos, Una organización que es burocrática es aquella que se conforma sencillamente con tener unos procesos muy largos y muy detallados de qué pasan con las cosas, pero que no van más allá de qué es lo que van, de simplemente cubrir el expediente, ¿no? Digamos que la generativa busca la excelencia, la burocrática cubrir el expediente, y luego los hay patológicos. Y ese tipo de organizaciones patológicas, dentro de nuestro entorno aeronáutico, quizá hay un cambio de paradigma a partir de la publicación del anexo 19 de OACI, pero hasta entonces estamos hablando de una antigua Dirección General de Aviación Civil con muchos tics que, gracias a Dios, poco a poco se van corrigiendo, pero donde sí que existía el tema de incluso proteger a aquellos que habían tomado decisiones patológicas, como es despedir a un piloto por no haber aceptado un avión que clarísimamente no estaba en condiciones de volar. ¿Sabe usted que la compañía, cuando se hizo público que se estuvo barajando la posibilidad de cambiar el avión, la compañía informó, una vez que se hizo público esa situación, que había seguido el procedimiento habitual que establece el protocolo, ¿no? Y que por tanto se había ajustado a lo que establece el protocolo de este tipo de decisiones, ¿no? ¿Usted comparte esa opinión? ¿Cree que la empresa Hispaner cumplió con lo que establecía el protocolo para tomar la decisión de no cambiar el avión? Vamos a ver, la empresa Hispaner tiene un protocolo, o tenía un protocolo en el cual, si tenía un avión de reserva, ese avión de reserva podía ser utilizado ante una situación en la que un avión se viera afectado por una avería que le hiciera perder su aeronavegabilidad y que por tanto hubiera que cambiar el avión. Entonces, efectivamente, si se sigue el protocolo, se dispone de ese avión de reserva y se puede ofrecer para poder ser utilizado. Ahora bien, si la situación de mantenimiento que se le da al avión, que debería ser sustituido, es de que teóricamente se ha conseguido recuperar su aeronavegabilidad para ponerlo en servicio, pues entonces el comandante no tiene capacidad, salvo en casos muy flagrantes, de rechazar ese avión, que luego va a tener que dar las explicaciones adecuadas. ¿Pero usted cree que se hizo ese trabajo de mantenimiento para recuperar la inoperabilidad del avión? Se hizo de aquella manera, como hemos visto tanto en el informe de la CIA como en el informe del OPC, ¿no? de que nombró el juez para hacer una revisión independiente, ¿no? Entonces hemos visto que sí, se hizo esa acción, pero que fue una acción que fue un poco, digamos un poco creativa a la hora de solucionar el tema que había, porque era la forma realmente en la que se estaba funcionando en ese momento.
Usted se ha referido a la hora, ¿no? Yo no voy a preguntar por el informe de la Comisión de Investigación porque usted lo ha dicho ya con claridad cuál es su opinión y además hay un informe de la COPAP respondiendo a ese informe. Le pregunto por el informe del órgano pericial, ¿no? ¿Usted lo conoce, ese informe? Sí. ¿Y qué opinión tiene respecto a él? Respecto a él, que dentro de las capacidades que tenían para poder hacer un informe es bastante completo y yo creo que es incluso, desde el punto de vista de la opinión que yo pueda tener, creo que es más riguroso de la propia Comisión de Investigación de Accidentes. Hay que tener en cuenta que la fórmula con la que se creó ese órgano pericial fue la insaculación. Es decir, el juez dio una serie de condiciones que tenían que tener los posibles candidatos a ser peritos dentro de ese órgano pericial y dentro de esos candidatos se sacaban dos nombres y eran los que iban a formar parte de ese órgano pericial. Desde ese punto de vista sí que da una garantía bastante grande desde el punto de vista de la independencia, pero si tienes gente formada en investigación de accidentes con mayor experiencia, pues evidentemente el trabajo que pueden realizar es mejor. Me refiero a las conclusiones. ¿Usted cree, al margen de las conclusiones, está usted de acuerdo con las conclusiones en general del informe del órgano pericial? El informe lo único que se hace es describir unos hechos desde su punto de vista y no da recomendaciones, sencillamente describe unos hechos y le explica al juez cómo fueron esos hechos para que luego sea el juez el que con su criterio decida si hay responsabilidad o no hay responsabilidad respecto a cómo se hicieron las cosas. O sea, ¿usted cree que hay en las conclusiones, en las conclusiones de los informes hay mucha diferencia entre el informe del órgano pericial y el informe de la Comisión de Investigación? Sí, las hay, sí. Sí hay diferencias. ¿Podría relatar ustedes a qué se refiere? Hombre, pues, por ejemplo, respecto a cómo se trató el tema de la solución de la avería, hay bastante diferencia entre cómo lo trata el órgano pericial a cómo lo trata las conclusiones de la CIA. Pero en el caso, usted está de acuerdo con las conclusiones del informe del órgano pericial y lógicamente no está de acuerdo con las conclusiones de la Comisión de Investigación porque ya lo ha dejado claro en el informe con algunas. Hay muchas conclusiones, claro, no es un todo. ¿no? Ya. Hay muchas conclusiones y hay muchas recomendaciones. No, me refiero al informe que ustedes han planteado, que es claro que se centraba en determinadas cuestiones. Con el del órgano pericial, desde luego no hicimos un trabajo exhaustivo de ver en qué estábamos de acuerdo, qué no estábamos de acuerdo, porque era un trabajo para el juez que además estaba sujeto al secreto de sumario en ese momento y en el cual nosotros tampoco tuvimos acceso, tuvimos a posteriori. Pero en el de la CIEAC, ahí sí que se hizo un trabajo especial de ver cuáles eran las circunstancias. ¿Y los datos que hicieron en ese informe de la CIEAC son datos de la propia CIEAC, son datos propios de los técnicos o de los que llevaron ese informe a la hora de basarse y hacer las conclusiones de ese informe? ¿Los datos que utilizaron? Los datos técnicos que utilizaron son única y exclusivamente la información que estaba contenida en el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes, porque no tenemos ninguna capacidad de ir a más datos que no fueron los de ese informe. Entonces, de los datos que proporcionaba ese informe, lo que hace la revisión del informe es contemplar aquellas áreas donde se podía haber extendido más y se podía haber hecho una investigación más en profundidad de determinados temas que podrían haber servido para prevenir accidentes en el futuro. Usted me imagino que sí, que conocerá un artículo que se publicó en El País en el año 2008, el 12 de octubre exactamente, que lo titulaba Agujero a 6.000 kilómetros, ¿no? Te recuerdo que lo firmaba era Gustavo Barba, que conocerá usted porque compartió con usted, fue el vicedecano, ¿no? Sí, en la COPAR, ¿no? Bueno, yo no voy a leer todo su artículo, pero me parece un artículo muy interesante, además hecho justo en octubre del 2008, 3 meses después del accidente, que con lo que hemos conocido después de los informes que se han ido publicando, de luego en ese momento cuando lo publicó, su teoría de ese artículo pues se aproxima muchísimo a lo que finalmente ocurrió, ¿no? Pero ¿usted conoce el artículo? ¿Conoce? Ahora mismo no recuerdo ese artículo, es del año 2008. Nosotros, nuestro mandato en el Colegio de Pilotos empezó en mayo del 2009. Él titulaba este artículo, parte de la teoría, que aquí hemos hablado muchas veces, de la loncha del queso con agujero, sí. y parte de esa teoría, ¿no? Y su artículo desarrolla esa teoría en base al accidente, lógicamente, de Hispaner, y lo sitúa en el accidente de Detroit. Sí. Y por tanto 21 años atrás, ¿no? Y él establece que efectivamente él está de acuerdo con la teoría del queso, de la loncha del queso con agujero, sí. Y sitúa que la loncha del queso con agujero, como bien titula en su artículo, un agujero a 6.000 kilómetros de Madrid, ¿no? Sí. Situaba que efectivamente, como no toma, y relata aquí lo que debió hacer la Agencia de Seguridad Americana
y no hizo. Sí. Y provocó que ese agujero que se crea en el 21 años, en este momento, 21 años atrás, provoca que en Madrid en el 2008 se produzca el mismo accidente por las mismas circunstancias o por las mismas causas que se provocó el accidente de Hispaner, ¿no? Efectivamente. Y de verdad que es un artículo muy interesante. Yo no se lo voy a leer aquí porque es un poco largo, pero es francamente interesante desde el punto de vista técnico porque relata toda esa situación y toda esa teoría, ¿no? Y cómo va encadenando una serie de errores y que él establece que si se hubiera producido la recomendación por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Americana, como se debió hacer, se produjo. No, pero lo plantea como una especie de manual informativo, no como una sugerencia. Además lo dice en el artículo, no lo digo, lo dice. Si quieres se lo puedo leer, ¿no? Sí, no, si se hubiera trasladado como una recomendación, como se utilizaban el resto de las recomendaciones, se hicieron 3 de las 7, 3 fueron mero informativas y el resto fueron recomendaciones. Si esa hubiera sido una recomendación, quizás ese agujero que se abrió en ese momento se hubiera podido tapar, ¿no? Efectivamente. No me parece, porque es sobre todo la importancia, bueno, cuando lo he leído me ha sorprendido muchísimo por el sitio, porque se produce, el artículo se publica, insisto, el 12 de octubre del 2008, ¿no? Y se hace referencia que la causa viene de ahí, ¿no? Señor Franqui. Pero sí, acabo la última pregunta. Pero bueno, yo lo que digo a la comisión es que sería interesante que se lo leyera. Es un accidente sistémico donde los prolegómenos del accidente están hace 10 años anteriores y a 6.000 kilómetros de distancia, efectivamente, y luego hay muchos más desencadenantes que podían haber cortado esa cadena que al final determina un accidente. Arranca ese del Detroit. Sí. Utiliza para hacer el artículo el primer informe preliminar de la Comisión de Investigación y a partir de ella elabora este artículo que me parece un artículo, insisto, después de ese tiempo, un artículo que se la pregunta, señor Franqui, porque la última pregunta. No, me gustaría saber simplemente, no simplemente, ni mucho menos, sino para usted, si está en condiciones de hacerlo, ¿cuál es la causa principal del accidente de Hispaner del 2008? Digo, hay varias causas, pero para usted, ¿cuál es la principal? Es que es muy difícil. Vamos a ver, cuando un accidente sistémico es un accidente sistémico, hay muchas causas que influyen en eso. Y yo sí, comparto con usted. La principal es que el avión no estaba configurado adecuadamente para el despegue. Bien, esa es la causa principal. Okay. ¿Qué es lo que podría haber evitado que el avión estuviera en esas condiciones? Que hubiera funcionado el sistema de aviso de configuración de despegue, que las listas de chequeo hubieran estado correctamente diseñadas. O sea, es una auténtica aberración que una lista de chequeo se interrumpa en un momento determinado para esperar otra circunstancia en la cual vayas a terminar la lista de chequeo. En contra de lo que se ha dicho también alguna vez, en esas listas no figuraba el lista de chequeo después del despegue completada, que es importante para que la tripulación cierre esa lista de chequeo. Se quedaba abierta. El mismo accidente de Detroit, donde se pedía que hubiera habido un indicador de que ese sistema de alerta no estaba funcionando, que alertara a los pilotos independientemente de que se hiciera la prueba de una forma diaria. Son toda una serie de circunstancias que luego llevan. La causa principal, el avión no estaba configurado adecuadamente para iniciar el despegue. Esa es la causa principal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Franqui. Por el Grupo Popular, señor Echaniz, su tiempo. Muy buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. Como es habitual, quisiera comenzar mis palabras agradeciendo la comparecencia de don Luis Lacasa, todas sus aportaciones y unas palabras de afecto, de respeto y de consideración a las víctimas, a sus familiares y a la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022. Según nuestros datos, señor Lacasa, usted fue elegido decano del COPAC en mayo del 2009 y reelegido en el 2013 hasta diciembre del 16. Sí. En el ejercicio de su mandato, según sus propios compañeros, usted se caracterizó en todo momento por trabajar por y para los pilotos, como no podía ser de otra manera, por un presidente de un colegio, pero también, y de una manera muy importante, por la seguridad aérea. Yo quisiera tratar algunos temas sobre los que usted en su época de decano se manifestó públicamente y que creo que son de un gran interés para los que estamos aquí presentes y sobre todo para las víctimas, según se ha puesto en manifiesto en variadas o en reiteradas ocasiones. En primer lugar, el capítulo relacionado con la publicidad de las conversaciones, acerca de la conveniencia o no de publicar las conversaciones de un avión siniestrado. Es un tema que, como usted sabe, coincidimos, al menos los que estamos aquí, que causó y continúa causando una profunda indignación y dolor a las víctimas. Los vídeos y las conversaciones en cabina siguen en este momento colgados en Internet, desafortunadamente.
Y precisamente en un artículo publicado el 12 de diciembre del año 16 en el diario ABC se ponían de manifiesto discrepancias entre las asociaciones de pilotos profesionales, SEPLA o COPAC, y las federaciones de asociaciones de la prensa de España, concretamente la FAPE, con respecto a hacer públicas las conversaciones de un avión tras un accidente. Las asociaciones de pilotos realizaban una advertencia sobre el impacto y sobre la influencia que estas publicaciones tenían sobre la investigación, mientras que desde la FAPE pues defendían el derecho a informar y el tratamiento adecuado de esas noticias. Desde el COPAC y desde el SEPLA se pedía a los medios de comunicación prudencia a la hora de publicar este tipo de noticias, y quisiera hacerle unas cuantas preguntas que voy a agrupar para hacerlo más sencillo. Después de ver tras los años transcurridos las grabaciones con las conversaciones que, como digo, siguen colgadas en Internet, en primer lugar, ¿cree que es ético filtrar conversaciones para, entre comillas, salvar la cara a un cargo público? Según su criterio, publicar o no las conversaciones de los pilotos de un avión siniestrado, ¿se puede considerar información o se puede considerar derecho a la privacidad en hechos tan dolorosos como el que tratamos? ¿Cree que las publicaciones influyeron de alguna manera en la investigación, tanto técnica como judicial? ¿Y considera que se ha hecho lo suficiente por parte de los poderes públicos, de la Administración, el Poder Judicial, etcétera, 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 para intentar que dejen de ser públicas y que puedan estar al acceso de cualquiera? Y desde luego, si cree que se puede desvirtuar la información. Porque los artículos de la 18 y 19 de la Ley de Seguridad Aérea establecen, si no recuerdo mal, el carácter reservado de esa información, y quienes pueden acceder a ella: jueces, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, comisiones de accidentes, comisiones parlamentarias. En definitiva, fue durante su mandato cuando el COPAC elaboró una guía dirigida a los medios de comunicación. ¿Cuál era el objetivo general? ¿Cuáles destacaría los aspectos más relevantes de esa guía? ¿Y cuáles de ellos consideran que no se cumplieron adecuadamente en el caso de este accidente concreto? Bueno, primero, y como premisa previa, hay que ver, somos una profesión que está totalmente volcada en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Estamos directamente implicados con el tema de la seguridad física de los ciudadanos. Ese es el motivo por el que todos ustedes, en su momento, aprobaron la creación del Colegio de Pilotos, además con una cláusula muy específica, que era la obligatoriedad de estar colegiado para poder ejercer la profesión, y sujeto a un código deontológico que es muy importante para que podamos ejercer nuestra función. Usted ha dicho que cuando me eligieron y que estamos buscados en la protección por y para los pilotos. Yo he pretendido durante todo mi mandato que no fuera por y para los pilotos, he pretendido que fuera por y para los ciudadanos. El que los pilotos ejerzamos nuestra profesión con criterio profesional y buscando la excelencia redunda en beneficio de los pilotos, pero muy especialmente de los ciudadanos, que es el fin esencial que ustedes le han dado al colegio. Eso por un lado. O sea, nuestra función, la de un colegio, es la garantizarle a los ciudadanos que el servicio que nosotros les vamos a prestar se produce con el máximo nivel de excelencia y de eficiencia. Y por supuesto de seguridad, o sea, ese es el principal. Segundo, los pilotos estamos totalmente comprometidos con la seguridad. Totalmente comprometidos con la seguridad. Tan comprometidos estamos con la seguridad que se produce en nuestro entorno algo que no se produce en ningún otro entorno. Ni siquiera en los quirófanos, ni siquiera en ningún otro tipo de actividad. Y es que nosotros tenemos constantemente un registrador de voces en cabina que están registrando todas y cada una de nuestras conversaciones, ya sean técnicas o ya sean privadas o ya sean del tipo que sean. Es decir, nosotros estamos tan convencidos de la utilidad de ese sistema para prevenir accidentes en el futuro que renunciamos a nuestros derechos fundamentales, como son el derecho a la intimidad y el derecho a no declarar contra uno mismo. Pues nosotros estamos tan convencidos de la utilidad de este sistema que proporcionamos las pruebas y las evidencias por adelantado
si fuera necesario. Es decir, renunciamos a un derecho fundamental que se nos concede. Se le concede a cualquier ciudadano, incluso mentir en su propio beneficio cuando está implicado en cualquier término de derecho judicial. Por este motivo es por el que es importantísimo que esta información que se obtiene con ese desinterés y con esa generosidad por parte de unos profesionales luego sea tratado de forma adecuada, con la reserva adecuada, para generar esa confianza de la que hablamos, que es tan necesaria para luego poder abiertamente reconocer errores, reconocer problemas que puedan conducir a la mejora de la seguridad. Esto tiene otra componente, y es el componente de las filtraciones. Las filtraciones tienen un responsable que normalmente es interesado. Las filtraciones casi siempre son interesadas, con un interés que normalmente es el de descargarse de responsabilidades propias, ya sea la industria, ya sea la autoridad, ya sea el que sea. De esa manera descansas sus responsabilidades, y sobre todo si el juicio mediático ya lo tienes hecho mediante unas filtraciones interesadas que tú has proporcionado a la prensa, pues efectivamente le puedes dar un giro ya, independientemente de cuáles sean las conclusiones y las circunstancias en las que se han producido esas conversaciones a posteriori. Tú ya las tienes lanzadas a la opinión pública, y la opinión pública ya has hecho una idea que puede ser correcta o que puede ser incorrecta respecto a lo que ha pasado en esa. Entonces, claro, ahí sí que pedimos, y además estuvimos en contacto con el Consejo General del Poder Judicial para ver cómo se podía proteger esto. Estas conversaciones luego van a estar transcritas en los informes de las conclusiones finales de las comisiones de investigación de accidentes, en todo aquello que tenga que ver con las circunstancias técnicas de lo que ha podido producir el accidente. Pero lógicamente se deben omitir todas aquellas que sean de carácter reservado o privado, ¿no? Si estamos todos sabiendo qué es lo que le dijo el copiloto a su novia respecto a cuándo iba a llegar o iba a dejar de llevar, y cariños, y que me prepares 2 croissants y un café, eso lo único que incentiva es el morbo, y además es una filtración interesada. Ahora bien, eso desde el punto de vista de lo que afecta a la seguridad y a la preservación de la seguridad y nuestra capacidad para garantizarla en un futuro. Pero claro, también los periodistas tienen una misión, y su misión es informar de todo aquello de lo que tienen acceso y que son capaces de conocer. Entonces, claro, si hay alguien que les filtra una noticia, ellos, la noticia es la noticia. Ellos son los que deciden si esta noticia es susceptible de ser del interés público o no ser del interés público. Normalmente una noticia como esta, una transcripción o una filtración de unas voces en cabinas de un accidente tan grave como fue ese, como una tragedia como fue esta, desde luego tiene mucha incidencia. Depende luego ya de la ética de cada uno de los periodistas. Por eso es por lo que nosotros hicimos una guía para periodistas, o sea, para apelar, para que supieran exactamente cuáles son las implicaciones de la publicación de estas conversaciones, y que no hiciera falta una ley específica que prohibiera o que coartara su libertad de información, sino que fueran ellos mismos los que con su propia ética dijeran: esto es susceptible de publicar o no es susceptible de publicar. Luego ya va en la ética de cada profesional y de que lo quieran publicar o no lo quieran publicar. Y ahí ya somos las personas las que tenemos que evaluar, las personas, y volvemos otra vez a las organizaciones para las que trabajan esas personas, ¿no? Podemos decir lo mismo de las redacciones de los periódicos, ¿no? Las pueden haber generativas, burocráticas o patológicas, y las hay que de forma patológica están dispuestas a conseguir audiencia a costa de cualquier cosa. Hemos visto ejemplos como han sido los atentados que hubo en 2001, el 11 de septiembre. La propia prensa no publicó todas aquellas fotos que deberían tener cantidades respecto a todas las personas que fueron víctimas de ese atentado, ¿no? Es un ejemplo muy bueno de lo que es ética profesional periodística, que protege la intimidad de las personas, ¿no? Entonces nosotros en esto hemos intentado ir por las dos vías. Primero, denunciar las filtraciones y el responsable de esas filtraciones. No tuvimos mucho éxito porque no fue posible identificarlo.
Por otro, mentalizar a la judicatura y al Poder Judicial de para qué están hechas estas grabaciones, lo que suponen estas grabaciones y que hay que protegerlas de una forma especial. Y tercero, apelar a la ética de los periodistas para que a la hora de la difusión de este tipo de informaciones sean conscientes de cuáles son sus implicaciones y la repercusión que pueden tener en esa pérdida de confianza que necesitamos para poder ser eficaces en la prevención de accidentes en el futuro. Muchas gracias. En segundo lugar, en relación con la investigación de la CIAIAC y con el informe final. Hay múltiples aspectos de la investigación que se han tratado en distintas sesiones de esta comisión, con parte de muchos comparecientes, representantes de distintos sectores y en función de su procedencia han hecho una u otra calificación de la misma. Pero a la vista del informe final de la investigación me gustaría que manifestara su opinión sobre algunas cuestiones en relación con la misma. Son cuestiones que se han preguntado a distintos comparecientes. Estoy pensando en el señor Lozano, también miembro de la COPAC, y a otras personas que han comparecido de la CIAIAC y que en el momento de la investigación formaban parte de su pleno. Cuestiones sobre las que todos los comparecientes de la CIAIAC, tengo que decirlo, han manifestado que según su criterio, aunque al principio había alguna carencia, después todo fue satisfactorio, entre comillas, y suficiente para llevar a cabo la investigación. Y a este respecto yo le preguntaría, perdona que insista sobre este asunto, que ya ha dicho bastantes cosas sobre esta materia, pero por si quiere añadir algo más, si cree que se disponía de medios suficientes, si el personal era suficientemente cualificado, si se cumplieron los plazos, si se mantuvo la confidencialidad y si hubo suficiente transparencia durante todo el proceso de investigación. Y junto con esto, en términos de informe final de la CIAIAC y centrarnos en el contenido, la revisión independiente del informe de la CIAIAC elaborado por la COPAC ha puesto de manifiesto múltiples dudas, discrepancias también sobre ese informe final emitido en agosto del 2011, 3 años después del accidente, que habla en concreto de deficiencias, de falta de rigor, de carencias de conocimiento de la CIAIAC en determinadas materias. El señor Lozano, por ejemplo, manifestó que no se trataba de un contrainforme, sino una llamada de atención sobre anomalías que no deberían estar aquí. Por ejemplo, puso un manifiesto que si la COPAC hubiera tenido acceso a la grabación del VCR, a las conversaciones del registrador de voces de cabina, en el primer momento quizá hubiese cambiado la COPAC su informe, y me gustaría también conocer su opinión sobre esta afirmación, ¿no? Y en definitiva, los comparecientes de la CIAIAC han coincidido en que esta revisión del COPAC se hizo únicamente sobre lo que constaba en el informe, sin acceso a parte de la documentación que lo motivaba y que por tanto tenía un alcance limitado. ¿Cree que efectivamente esta revisión del informe elaborada por la COPAC tenía una visión parcial de la investigación en su conjunto? ¿Cree que viendo el resultado final del informe de la CIAIAC concluiría de manera clara cuál fue la causa del accidente? ¿Cree que las recomendaciones recogían argumentos potentes, como dijo el señor Lozano, que era necesario que incluyera para que esas fueran aplicadas, aun sabiendo que efectivamente no son de obligado cumplimiento? ¿Cree en definitiva que este informe fue suficientemente independiente o que las conclusiones del informe daban cumplimiento al Reglamento Europeo 996/2010 y a su fin, que es reforzar la seguridad operacional y prevenir futuros accidentes e incidentes? Y en definitiva, y para terminar este capítulo, si cree que dicho informe final cumplió las expectativas que se esperaban de dicha investigación. Perdone, señor Echani, lleve más de 15 minutos. Si tiene más preguntas, hágala. Bueno, yo he intervenido exactamente 2 minutos antes y 2 minutos ahora, es decir, que llevo menos de 4 minutos. Pero como todos los grupos. Como su obligación, está contestando profusamente grupos, pero... a las preguntas, precisamente porque es el objeto de interés de esta comisión. Bueno, lo que pasa es que ha sido una batería de preguntas, no ha sido una pregunta, ha sido una batería de preguntas sobre mi opinión respecto a muchos temas y muchos. Respecto a si tenía los medios suficientes la CIAIAC, realmente es una percepción que tenemos todos de que tenía carencias importantes y sobre todo desde el punto de vista de lo que es todo el tema de la investigación en lo concerniente a lo que es la operación de aeronaves. No es una opinión que sea solamente mía, sino que es una opinión que en la auditoría que hizo la OACI al Gobierno de España en el año 2010 deja bien claro que esas carencias que tiene la CIAIAC, incluso de puestos de investigadores que no tiene cubiertos. O sea que no es un objetivo que sea una cuestión solamente de percepción
del Colegio de Pilotos. Está constatado luego, más o menos corroborado y refrendado por la OACI, ¿no? Respecto a la confidencialidad, mire, cuando no más producirse el accidente y con carácter previo, ya hay una filtración de parte de ese informe que se hace de forma, digamos, interesada, no sabemos muy bien todavía proveniente de quién ni de dónde, pero sí que son de datos que sí que correspondía custodiar a la CIA-JAC, pues evidentemente está claro que desde el punto de vista de la confidencialidad no tenía mucho que ver. Respecto al tema de la transparencia, bueno, una comisión de investigación de accidentes es una tarea muy ardua, es una tarea que lleva mucho tiempo, es una tarea que lógicamente en muchos de los temas está manejando información sensible, como son precisamente los registradores de voces en cabina y muchos otros de testimonios de posible gente que venga a dar su opinión a las múltiples y la cantidad de entrevistas que se hacen, que lógicamente pertenecen al terreno de lo reservado. O sea que ahí tiene que haber una cierta parte donde haya una reserva respecto a esas declaraciones y esa obtención de información que está teniendo la CIA-JAC. Lo que sí que tiene que hacer la CIA-JAC es tomar, los que sí que tendría que haber hecho la CIA-JAC y todavía le corresponde en este momento, es su función de servicio público y hacer como hace la NTSB, por ejemplo, de Estados Unidos. Desde ese punto de vista quizás están mucho más avanzados que nosotros en todo el tema de lo que es tener una portavocía que pueda proporcionar los datos que realmente se pueden proporcionar de una forma transparente a la ciudadanía respecto a un accidente que realmente crea una gran alarma social. Desde ese punto de vista sí que sería una labor en la cual tendría que a lo mejor que profundizar, y supondría también un alivio el ver que se hace de forma profesional, como se hace en algunos ejemplos que tenemos en autoridades extranjeras desde ese punto de vista. Respecto a las discrepancias, dice si la revisión independiente hubiera tenido acceso al CVR. El propósito lo dice el mismo informe, o sea, es que no es un contrainforme, es una revisión independiente del informe, es una revisión de un informe. O sea, lo dice desde el primer momento el objetivo que tiene. El objetivo que tiene es, con los datos que aporta la propia Comisión de Investigación de Accidentes en su informe, ver aquellas áreas en las cuales habría que haber hecho un mayor desarrollo, porque había muchos temas que no estaban debidamente recogidos. Y además es muy exhaustivo porque es que va punto por punto. O sea, esto es lo que dice el informe de la Comisión de Accidentes. En este caso es incompleta, en este caso es tergiversada, en este caso es oculta. Que a lo mejor los términos que se emplean de tergiversada, ocultada o falsa podrían haber sido más, menos contundentes, ¿no? Y que se hubiera podido hablar de información incorrecta, de información distorsionada o de información omitida, ¿no? Habría sido quizá, pero teníamos intención de llamar la atención respecto a que se podían haber hecho las cosas de otra manera y se podían haber hecho mejor, pero no con más información de la que tenía. O sea, la única información de la que parte esta revisión independiente del informe de la CIA-JAC es todo lo que está redactado y está contenido en ese informe de la CIA-JAC. No podemos ir más allá porque no teníamos la capacidad de esos medios técnicos y de esa capacidad que debería tener la agencia para hacer una investigación mucho más profunda. Ese era el objetivo y esa era nuestra indicación. Pero además no con un ánimo destructivo, sino con un ánimo constructivo, para hacer una revisión en la cual hubiéramos podido tener mayor colaboración, sobre todo para desarrollar más temas que hemos visto que luego a la larga son importantes. O sea, pero vamos, no solamente este informe, sino de otros, respecto a contratación de pilotos, respecto a fatiga, respecto a condiciones en las cuales te encuentras cuando estás a la presión, cuando tienes que tomar decisiones en un entorno que es realmente complejo, como es el de altas temperaturas, falta de ventilación dentro del avión, pasajeros impacientes porque se está retrasando el vuelo, conexiones que se pierden probablemente. Pues eso es uno de los temas, pero ya hemos dicho cuáles son los otros temas en los cuales nosotros creemos que la investigación debería haber sido más exhaustiva y haber proporcionado más posibilidades de mejora para garantizar la seguridad en el futuro.
Muy bien. Muchas gracias. En una última No tiene, quisiera... señor Echani, se lo hace al compareciente por escrito y él contestará las preguntas pero el tiempo ya es sobrado y hace 2 horas que espera el segundo compareciente. ¿Vale? Señora presidenta, es que he tenido la oportunidad de hablar 2 minutos nada más. Los tiempos los pactamos entre todos. La presidencia lo único que hace es controlar el tiempo que se ha acordado, y se ha acordado 10 minutos por grupo. Y créame, señor Echani, que dobla el tiempo del otorgado a los grupos. Pues lamento muchísimo. Si modificamos, y eso lo decidimos después, aunque no está el compareciente delante, después lo podemos hablar a última hora. Si señorías quieren modificar y que el tiempo sea el tiempo real de pregunta, independientemente de la respuesta, lo hablamos. Pero eso no es lo que acordamos, ¿de acuerdo? No, lamento sencillamente, señora presidenta, con todo el respeto para lo que pone manifiesto, que teniendo la oportunidad de una comparecencia tan interesante para desgranar cosas vitales para las conclusiones de esta comisión, sin ninguna duda. Llevamos con el señor, con don Luis llevamos ya 1 hora y cerca de 45 minutos, o sea que es muy interesante, seguro que lo es, y contestará a las preguntas que lo podamos hacer que se nos hayan quedado de acuerdo, pero en principio son las 8 menos 20, insisto, tenemos el compareciente desde las 6 de la tarde también ahí, y hay que ajustarse a los tiempos porque a todos los grupos les he hecho el mismo ajuste de tiempo. Así que, señor Lacasa, ha sido un placer escucharle, muchas gracias por tener la deferencia de comparecer en directo en vez de por plasma. Sí. Y bueno, si el Grupo Popular y algún otro grupo tiene alguna pregunta más que hacerle, le pasaremos y estoy segura que lo contestará con la diligencia y con... Desde luego, nuestro mayor interés es el de colaborar y el de colaborar en beneficio de los ciudadanos, y siempre nos tendrán a sus posición para lo que necesiten. Y el señor Echani, ahora quiero hablar un momento con él a ver si podemos solucionar su última pregunta. Para mí ha sido realmente importante. La verdad es que tenemos muchísimas esperanzas depositadas en esta comisión. Creemos que es la última oportunidad que tenemos de cambiar actitudes para generar esa confianza que necesitamos y ser conscientes de que, pese a que hemos avanzado mucho en estos últimos 10 años, a lo mejor empujados desde fuera y a empujones, nos queda camino por recorrer, y en ustedes son los que mayor confianza tenemos todos los ciudadanos para que su capacidad de legislación y su capacidad de promover cambios reales en el sistema sean efectivos. Asumimos esa responsabilidad. Muchas gracias. A ustedes.